El tema de hoy es, ¿quién sabe cuál es el tema de hoy? Procesadas, ¿para qué? Para bendecir. ¿Quién quiere ser procesado? Nadie quiere ser. Los procesos no le gustan a nadie. Pero noten que la palabra procesada va primero que bendecir. Y como bien decía mi hermana, quien estaba ministrando antes que yo, si no hay proceso, no te pueden usar para bendecir. Entonces, si quieres bendecir, Dios le bendiga, hermana, tienes que ser procesada. Amén. Quiero que se sienten y me regalen el tiempo que me dé la iglesia para compartir este tema con ustedes. Voy a empezar haciendo una pregunta. ¿Qué es un proceso? ¿Algunos de ustedes tienen la idea de lo que es un proceso? Gloria a Dios. Es un conjunto de operaciones a que se somete una cosa o persona para ser transformada. En pocas palabras, proceso significa transformación y desarrollo. Es algo sencillo. Si no hay proceso, no hay transformación y mucho menos desarrollo. O sea que si quieres ser transformada y si quieres desarrollarte en el área que tú quieras, tiene que haber ¿qué? Un proceso. Ahora la siguiente pregunta es: ¿por qué el evangelio, la sana doctrina, es necesaria e importante en mi proceso? ¿Por qué mejor no lo hago sola? ¿Creen ustedes que podríamos hacerlo solo? Sin la ayuda del Espíritu de Dios. Sería muy difícil, ¿verdad? Es más, yo estoy segura que muchos de nosotros los hemos intentado solos, sin el Espíritu Santo, y hemos ¿qué? Fracasado. Y por eso es que estamos aquí buscando ¿qué? Ayuda. Los que son prontos pueden ir conmigo a la Biblia. Los que no, pues más adelante le paso las notas. Pero tenemos que movernos porque el tiempo siempre va en contra de nosotros. La pregunta es: ¿por qué el evangelio es necesario en mi proceso? ¿Por qué necesito yo el evangelio? Y en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos del 16 al 17, la palabra escrita dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Entonces, ¿está variada la lista, sí o no? O sea, no dice solamente es para consolarte. No dice solamente el evangelio es para que te sientas bien. Es para todo. ¿Qué dice la lista? Para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia. Entonces, si nosotros no cumplimos con la lista completa, ¿estamos completos o estamos a media? Entonces, todo lo que está en la Biblia es necesario, ¿sí o no? No solo las bendiciones, sino también ¿qué? Las correcciones, la disciplina, el castigo. Y a veces lo que menos nos gusta es lo más beneficioso para nosotros. Además, me es necesario el evangelio para mi transformación, porque en Efesios capítulo 1 versículo 13, la palabra escrita dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oigan lo que dice: el evangelio de ¿qué? De vuestra salvación. En pocas palabras, el verdadero propósito del evangelio es que tú te salves. Es que tú tengas la garantía de que vas a entrar en el reino de los cielos. Lo demás es secundario. La prosperidad pasa a un segundo plano. Lograr tus sueños pasa a un segundo plano. A Dios lo que más le importa es que tu alma se salve. Y este evangelio es para eso, para que se salve tu alma. Además, me es necesario el evangelio para mi proceso, porque en Hechos 2:40 la palabra escrita dice así: Hechos 2:40 dice: y con otras muchas palabras
palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aquí el apóstol Pedro nos está advirtiendo que las generaciones se van a volver más perversas, que va a haber mucho más corrupción, y nuestro enfoque debe ser salvos de esta perversa generación. Por lo tanto, el mundo tiene que convertirse a nosotros y no nosotros convertirnos en el mundo. Y muchas veces nos enfocamos más en imitar lo del mundo, porque vemos que los del mundo aparentemente progresan más que nosotros, le va mejor que nosotros. Pero ¿sabes qué? Eso es temporal. Esa prosperidad no dura para siempre, porque lo más importante es que se salve tu alma. ¿Nos vamos entendiendo? Ahora sí les voy a contar mi proceso. La iglesia de Dios, el cuerpo de Jesucristo, ¿quieren que le hable la verdad o quieren mentiras? ¿Qué quieren? Porque la mentira es que el proceso fue fácil. Esa es una gran mentira. Y si quieren escuchar eso, que esto es fácil y que todo está, que ya Jesucristo lo hizo todo y que nosotros no tenemos que hacer nada, pues ahí terminamos la prédica rápido. Fue facilísimo, esto es lo mejor del mundo. Pero si quieren la verdad, entonces tengo que decirles que el proceso no fue fácil, que fue difícil y que sigue siendo difícil, porque esto es, ¿hasta dónde es esto? Hasta el fin. Jesucristo dijo que hay que perseverar, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Así que lo primero que me ocurrió en mi proceso fue que yo llegué muy altanera donde Jesús. Según Kilsey, cuando llegué a los pies de Jesús, todos estaban mal menos yo. Yo era la víctima. A mí me habían abusado. Conmigo habían acabado. Y lo primero que Jesús hizo conmigo fue desenmascararme. Y eso es bíblico y lo vamos a demostrar hoy con citas bíblicas. Jesús, cuando tú vienes con altanería donde Él y haciéndote la víctima, lo primero que Jesucristo hace es desenmascararte. Y vamos a confirmarlo en la palabra. Vamos a Juan capítulo 8. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 44 al 47. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Estos eran unos judíos religiosos que se acercaron a Jesús haciendo alarde de que ellos eran hijos de Abraham y que por ende pertenecían al linaje escogido, y que ellos eran el sumo sacerdote, eran reyes de reyes. Ellos estaban presumiendo de que pertenecían al linaje escogido. Pero Jesús, cuando los desenmascaró, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué dijo la palabra? ¿Ustedes son hijos de quién? Del diablo. Porque ustedes obedecen ¿a quién? Al diablo y no a Dios. Entonces, cuando yo llegué a los pies de Jesús, Jesús tuvo que hacer eso conmigo, desenmascararme. Pero ¿era la intención de Jesús destruirme? El propósito de Jesús no era destruirme cuando Él me desenmascaró. El propósito de Jesús es llevarnos a conocer nuestra condición de pecador. Llevarnos a reconocer que nos falta santificarnos, ¿qué? Más. Llevarnos a entender que esto es ¿hasta dónde?
hasta el final. Que el que está santo tiene que, ¿qué dice la palabra? Santificarse más. Que el que está limpio tiene que. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Porque hay muchos de nosotros que ya creemos que estamos salvos y que no tenemos más nada que hacer. Pero la Biblia habla de que podemos dar resbalones. La Biblia habla de que cuides tu salvación con temor y temblor. La Biblia habla de que tenemos que revisarnos constantemente nosotros mismos. Entonces yo te digo, iglesia, no te duermas con tu salvación. No te la creas de que ya estás en el cielo, porque cuando te duermes viene el diablo y te siembra cizaña en la tierra. Y cuando tú vienes a ver, estás más perdida que cualquier perdido del mundo por haberte ¿qué? Confiado y descuidado. Descuídate con cualquier cosa menos con tu salvación. Mi proceso consiste en 3 pasos. El primer paso es arrepentimiento. Arrepentimiento, lo cual significa cambiar de opinión, hacer algo distinto a lo decidido. Yo llegué como a los pies de Jesús, ¿alguien lo recuerda? Con mucha arrogancia, creyéndome perfecta, que yo fui la abusada, que yo fui la víctima, que yo era tan buena. Y lo primero que tuve que hacer en el arrepentimiento fue cambiar ¿qué? Mi mentalidad y entender que yo también tenía mis culpas, que yo también había cometido mis errores y que tenía que cambiar. Por lo tanto, eso encierra cambiar de manera de pensar. ¿Cómo logra uno cambiar la manera de pensar? ¿Cómo es posible? Después uno de adulto, yo que no tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, ¿cómo puede un adulto cambiar su manera de pensar? ¿Cuál sería la ayuda idónea? La palabra, la Santa Biblia. Así es que con la ayuda de la Biblia uno empieza a sacar de la mente la información incorrecta que te da ¿quién? El mundo, que te da la sociedad, que te da tu familia. Te educan como pueden, pero no te educan bien, porque no tienen conocimiento bíblico. Uno saca de la mente la información incorrecta e introduce en la mente con la ayuda de la Biblia la información ¿qué? Correcta. Sí, colabore conmigo, ayúdeme. Juan el Bautista, ¿qué predicaba? Aquel que era la voz en el desierto, el que estaba preparando el camino para Jesús. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? ¿Predicaba de prosperidad? ¿O qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. ¿Qué predicaba Jesús, el Hijo de Dios? ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentíos. Arrepentíos, amados míos, porque ha llegado el reino de los cielos. Y si no se arrepienten, ¿qué dice Jesucristo? De no arrepentirse todos perecerán. Nadie se puede salvar sin arrepentimiento. Y hay gente, hermano, que hasta el arrepentimiento se lo quieren dejar a Jesús. Jesús lo hizo todo por mí. Ya Él pagó en la cruz, ya Él murió por mí. Él mismo que murió en la cruz por ti te dice hoy: arrepiéntete o perecerás. Arrepiéntete o no entrarás en el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué debemos arrepentirnos? Esa sería la siguiente pregunta. Si tengo que arrepentirme, ¿de qué me voy a arrepentir? Y el Señor hoy te dice: arrepiéntete de no obedecer a Dios y de hacer las cosas a tu manera y como te gusta a ti. Arrepiéntete de la idolatría. El Señor nos habla hoy y nos dice: tú que acusas a otros porque tienen imágenes, tú también idolatras otras cosas, aunque no sean imágenes. Idolatras a tu hijo, idolatras a tu esposo, idolatras a tu pastor, idolatras muchas cosas que no necesariamente tienen que ser imágenes. Y el Señor dice: idolatría es idolatría. Y no quiero idolatría. El Señor dice: tienes que arrepentirte de mentir. Tienes que arrepentirte de fornicar. Tienes que arrepentirte de adulterar. Tienes que arrepentirte de todo lo que yo estoy en contra y empezar a vivir conforme a mi voluntad. ¿De qué debo arrepentirme?
de querer recibir las bendiciones de Dios y no las correcciones. Ese es un defecto grave, hermano, entre nosotros los cristianos. Solo queremos que nos hablen cosas lindas al oído, que todo va a estar bien, que te veo con 2 casas, estás casi adquiriendo ese carro, oh Dios mío, eso viene. Pero hoy el Señor te dice, también necesito que escuches la corrección, la disciplina. El Señor dice, yo al que amo lo castigo, pero al que acepto como hijo lo azoto, le doy maduro, porque lo quiere más. ¿Qué padre que no ame a un hijo, amando a su hijo, no lo corrige? Gloria a Dios. ¿De qué debo arrepentirme? De querer recibir con amor a los profetas de prosperidad, pero los ministros de Dios que nos exhortan, que nos corrigen, que nos disciplinan, no los recibimos con aplauso ni con amén. De eso tengo que arrepentirme, iglesia. De que cuando Dios manda a un siervo de Él a hablar con la verdad, nosotros somos los primeros en levantarnos y decirle al pastor, no la traiga más, porque corrigió mucho, disciplinó mucho. Pero el Señor dice, en ese proceso es que está tu avance, tu transformación y tu bendición. ¿De qué debo arrepentirme? De escuchar de Dios solo lo que me conviene. Hay personas expertas en abrir los oídos cuando se está hablando de bendición, pero también son expertos en cerrar sus oídos, en tapar sus oídos cuando se empieza a hablar de disciplina, de corrección y de cordura. Y yo me pregunto, iglesia, muchas veces no nos ocurre a nosotros lo mismo con nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando los llamamos, ven a comer, llegan rápido a la mesa a comer. Te compré una cosita, llegan seguido a buscar lo que le compraste, ¿sí o no? Es más, hay hijos de nosotros que cuando llegan a la casa, cuando llegamos a la casa nos dicen, ¿qué me trajiste, mami? ¿Me compraste algo, mami? ¿Sí o no? Siempre están detrás de ¿qué? De las bendiciones. Pero qué padre alcanza al hijo cuando anda con una correa para corregirlo. Corren, se van corriendo. Como Dios sabe, la siguiente pregunta sería, ¿cómo sabe Dios si nuestro arrepentimiento es sincero? Dios sencillamente nos pone a prueba. Nos pone a prueba con el tiempo, con la finanza, con la fidelidad, con todas esas áreas. Dios nos está probando a nosotros. Y el asunto radica en que si nosotros somos infieles con los pastores y no cumplimos con nuestras ofrendas y no cumplimos con nuestro tiempo, no ayudamos la obra del Señor, ¿podrá en algún momento Dios creer que a Él le seremos fiel? Si usted no le es fiel al que usted ve, ¿le va a ser usted fiel al que usted no ve? Entonces Dios empieza evaluando la sinceridad de tu arrepentimiento. ¿Con quién? Con la casa de Dios, con tus líderes, con tus pastores, con tu prójimo. Hay gente que dice, yo no tengo problema en engañar a mi hermano cristiano. A quien yo no engaño es a Dios. Pues te estás engañando tú mismo. Porque cuando engañas a un hijo de Dios, acabas de engañar automáticamente ¿a quién? A Dios. Cuidado con eso. Dios nos está probando. Segundo paso, y son 3 pasos. El segundo paso de mi proceso fue nacer de nuevo. ¿A quién le habló Dios en la Biblia de nacer de nuevo? A Nicodemo, ¿verdad? ¿Y quién era Nicodemo? ¿Un delincuente? ¿Uno que no conocía la palabra? Era un buen conocedor de la palabra, ¿sí o no? Entonces imagínese usted si a Nicodemo, un fariseo, un principal de los judíos, Dios le dijo, ¿sabes qué? Es necesario nacer de nuevo. ¿Cuánto más a los que estamos empezando en este camino no nos va a decir Dios, te es necesario nacer de nuevo? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Antes de tener un encuentro personal con Jesucristo, somos nacidos ¿de qué?
¿De qué somos nacidos antes de tener un encuentro con Jesús? De la carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, para ser de Dios tenemos que nacer ¿de qué? Del bautizo, ¿sí o no? Y del Espíritu. Por eso es que necesitamos el bautizo de inmersión. Necesitamos introducirnos dentro de las aguas, enterrarnos dentro de las aguas, porque eso simboliza que estamos enterrando al hombre viejo. Y cuando salimos de las aguas estamos resucitando ¿a quién? Al hombre nuevo, que ya no está en la carne, sino ¿en qué? En el Espíritu. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos de los que están aquí ya se bautizaron? ¿Cuántos ya se bautizaron? ¿Cuántos nacieron ya del Espíritu? Entonces el que nació del Espíritu no anda en ñoñería. Ay, que no me miraron, que no me hablaron, que no me saludaron. Si no te saludaron, saluda tú. Si no te recibieron, recibe tú. Si no te amaron, ama tú. Porque si te duelen tanto todavía los procesos, porque aún estás en la carne y no en el Espíritu. El Espíritu no siente nada de esas cosas del proceso. La carne, perdón, el Espíritu sí, no lo siente. Aclaro, el Espíritu no siente los procesos terrenales, la carne sí. Así que si usted está todavía en esa sensibilidad, como un niño en el Evangelio, donde todo le duele, todo le lastima, y usted no quiere que le den vianda todavía, porque usted simplemente quiere comer ¿qué? Lechita. Usted todavía no ha nacido de nuevo. Usted todavía está ¿en qué? En la carne. Ahora, si usted dice, a mí no me saca nadie de mi iglesia, a mí no hay batalla que me saque de mi iglesia, a mí no hay problema que me saque de mi iglesia, a mí no hay situación que me saque de mi iglesia, entonces tú naciste de nuevo y estás en el Espíritu. Y solo ahí, cuando tú vences procesos, es que Dios te va subiendo de escalones. Hay gente que están estancados. Recuérdense que esto es en 3 pasos. Hablamos primero del paso de ¿qué? Del arrepentimiento. Luego el siguiente paso es ¿qué? Santificación. Pero mientras tú no te arrepientas, no puedes subir al escalón de la santificación. Tienes que arrepentirte primero y luego nacer de nuevo. En el proceso de la santificación, Dios te quita muchas cosas. Hay mucha gente que se quedan estancados en el proceso de la santificación porque son muy apegados a sus cosas. No quieren soltar nada. Y cuando Dios le dice, si tú dejas de fornicar, yo te voy a santificar y te voy a guardar para mí y te voy a llenar de mi santidad, de mi luz, de mi gracia. Hay gente que prefieren dejar a Dios antes de dejar ¿qué? Algo que lo está apartando de Dios. Pero Dios dice, no temas, deja lo que tengas que dejar. Cualquier pecado que tengas que apartarte de él, déjalo. Fuera fornicación, fuera borrachera, fuera envidia, fuera contienda, fuera todo eso que no le agrada a Dios, para que puedas entrar en el tercer paso del proceso. Y el tercer paso es perfección. Amén, gloria a Dios. Perfección. ¿Cuántos creen en la perfección? ¿Creen ustedes que es necesaria la perfección? ¿Qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá ¿qué? El rostro de Dios. Y luego que te santificas de verdad, entonces tienes que ir hacia la meta, que es la perfección. Y la perfección consiste en formar el carácter de Jesucristo en nosotros. En esta etapa el diablo nos miente, diciéndonos que no se puede ser perfecto y que no se puede ser santo. ¿Alguna vez ha escuchado usted a algún cristiano decir, nadie es perfecto y nadie es santo? Pues el que lo dice es un mentiroso, porque Jesucristo es perfecto y Jesucristo es santo y Él lo probó en la tierra. Antes de Jesucristo venir a la tierra, es verdad,
Ni Adán ni ningún otro hombre fue perfecto, pero Jesús como hombre, siendo hombre en la carne, en la tierra, demostró que sí se puede ser santo y sí se puede ser perfecto. Y Él dijo: yo he vencido y ustedes también serán vencedores. Ustedes también vencerán. Pero para nosotros vencer tenemos que imitar ¿a quién? ¿A un hombre imperfecto o a un hombre perfecto? Mantenga su mirada en Jesucristo, que Él es perfecto y Él es santo. Y si tú lo imitas a Él en todo, tú llegarás. Así es que el diablo nos miente. Y el diablo convence. Escuchen esto, iglesia. El diablo convence a muchos ministros, a muchos hijos de Dios, que no es bueno en el púlpito hablar la verdad, porque la verdad lo va a ahuyentar a ellos. Muchos creen que porque yo subo hoy a hablar la verdad, eso va a desencantar a la gente. Ay, no, se van a ir, la gente no quiere oír nada de eso. Ay, no. Entonces el ministro, como un hijo bueno, para que no se vayan las almas, le sigue ¿qué? Mintiendo o hablándole la verdad a medias. Pero ¿sabes qué? Yo no le tengo miedo al diablo ni le creo al diablo. Yo le creo a Dios. Y yo creo que los que hablan mentira no van a entrar en el reino de los cielos, sino que los que hablamos la verdad, los que tenemos la valentía de hablar con la verdad, somos los que vamos a llegar a la meta final. Nosotros tenemos que creerle a Dios, creer que sí se puede santificarse, creer que sí nos podemos perfeccionar. ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes, hermanos, que nuestro Dios diría que sin santidad nadie lo vería si es inalcanzable la santidad? ¿Creen ustedes que nuestro Dios no pediría perfección si es inalcanzable la perfección? ¿Para qué no mentiría Dios? Vamos a confirmar en la palabra que quien habla de la perfección y de la santidad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es su Padre Celestial y no Kilsi. Son ellos los que demandan de cada uno de nosotros santidad y perfección. Vámonos al libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 47 al 48. ¿Qué dice la palabra? Mateo capítulo 5, 47, 48. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo. Él está diciendo: ya basta de tener parcialismo, de simplemente aceptar a los que pertenecen a tu iglesia, de simplemente juntarte con lo que son, con lo que creen en lo que tú crees. Tenemos que amar a todo el mundo y ser perfecto como Jesús es perfecto, y santo como Jesús es santo. Hay que amar a los enemigos, hay que amar a los que son diferentes a nosotros, y con el amor de Cristo ganárnoslo. ¿Para quién? Para Jesucristo. Amén. Además, en Génesis capítulo 17:1 nos habla el Padre de Jesús y nos dice: era Abraham, Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé que perfecto. O sea que Dios le exigió a Abraham. ¿Qué le exigió Dios a Abraham? Perfección. Dios no anda detrás de nada mediocre, ni de nada detrás a media, porque el que empezó la obra contigo la va a terminar. El que te dijo que se puede te va a ayudar a que lo hagas, y tú vas a dejar al diablo en vergüenza. El apóstol Pablo siempre nos habló la verdad. Siempre Pablo nos habló con la verdad. Él nos dijo: no es fácil lograrlo. Esa es la realidad, no es fácil lograrlo. No es fácil ser santo, no es fácil ser perfecto. Puede tomarte incluso toda tu vida lograrlo. Puede incluso que te mueras sin lograrlo. Pero debes morir intentándolo. O sea que hoy nosotros vamos a acabar con el conformismo.
Eso de que no se puede, de que nadie lo es. Si nadie lo es, empieza a hacerlo tú. Si nadie es santo, empieza a santificarte tú. Si nadie es perfecto, empieza a perfeccionarte tú. Si nadie le cree a Dios, empieza tú a creerle a Dios. Pablo dijo: yo no lo he alcanzado aún, pero sigo al blanco. ¿Y quién es el blanco? ¿Quién es el blanco? Jesucristo. Yo sigo al blanco para ver si lo logro alcanzar. Cuando Pablo dijo esas palabras, ¿fue al principio de su ministerio o casi al final de su ministerio? Casi al final. Oigan eso. En esta nueva generación nosotros somos, como decimos los dominicanos, demasiado agentados. Según nosotros ya lo hemos logrado todo, ya lo hemos alcanzado todo, somos más que vencedores. Pero Pablo tuvo la valentía de decir: aún no lo he alcanzado todavía. No he llegado al nivel de santidad que Dios exige de mí. No he llegado al nivel de perfección que Dios exige de mí. Por eso lo tengo que seguir intentando. Lo tengo que seguir intentando cada día más. Y no voy a parar, dijo Pablo, hasta lograrlo. Y Jesús nos cuenta la historia del joven rico. ¿Cuántos se saben la historia del joven rico? El joven rico llegó a impresionar ¿a quién? ¿A quién llegó el joven rico a impresionar? A Jesús. Y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para ganarme la vida eterna? Y el Señor le dijo: bueno, pues cumple con los mandamientos. ¿Y qué le dijo el joven rico? Todo lo he hecho al pie de la letra, con todo he cumplido. Nada me falta por hacer. ¿Y se conformó Jesús con los 10 mandamientos? ¿Se conformó Jesús con que Él haya cumplido con los mandamientos? Le dijo: no, todavía te falta más. Todavía te puedes perfeccionar más. Todavía te puedes santificar más. Y le dijo: anda, ve y vende todo. Todo lo que tienes, dáselo a los pobres y serás rico en el reino de los cielos. Tendrás tesoro en el reino de los cielos. Finalmente, para la gloria de Dios, aquel Jesús que nos está exigiendo a nosotros y que le exigió al joven rico perfección, ¿es el mismo Jesús que nos está hablando hoy o ha cambiado? Jesús no cambia, hermano, nunca. El mismo Jesús de ayer es el mismo Jesús de hoy. Y así como le exigió al joven que se perfeccionara, así también nos lo exige a nosotros, que haga más. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, los versículos del 11 al 15, la palabra escrita dice así: y Él mismo, refiriéndose a Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguen a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. O sea, ¿quién nos constituyó a cada uno de nosotros? Jesucristo. A uno lo hizo ¿qué? Maestros, a otros evangelistas, a otros lo hizo pastores, pero todos ¿para qué? Todos tenemos que estar trabajando juntos ¿para qué? Para perfeccionarlos a ustedes. Ese es el trabajo de la iglesia: perfeccionar los santos que somos nosotros, perfeccionar las almas, para que cuando Jesucristo venga encuentre una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, una iglesia perfecta, donde Él pueda sentirse contento de haberse sacrificado por nosotros. Concluyendo, hermanos, en el proceso de perfección Dios va a permitir que te ocurran muchas cosas. Escucha esta parte, iglesia. Con esto concluimos. Dios, escúchame bien, Dios, y no el diablo, Dios tiene que permitir que lleguen a tu vida enemigos.
para que los ames. Él dijo, yo te digo, ama a tus enemigos, pero si no hay enemigos, ¿a qué enemigo vas a amar? Dios en tu proceso va a permitir que te traicionen para que aprendas ¿a qué? A perdonar. Dios va a permitir que te abandonen para que tú aprendas a buscarlo a Él y a poner tu mirada en Él. Él va a permitir también que te soliciten algo, que te molesten, que te pidan algo, para ver si tú has aprendido a dar, porque hay más gozo en dar que en recibir. Mi proceso concluyó de la siguiente manera. Démenle suavecito ahí. Cuando yo pasé las 3 etapas, ¿cuáles fueron las etapas? Arrepentimiento, santidad, y ahora estoy en la etapa de perfeccionarme. Cuando yo pasé las 3 etapas, yo le dije, Señor, en la etapa de la perfección, quiero ser como tú, me quiero parecer a ti. Jesús, cada día más quiero ser como tú. Señor, todo lo que tú hiciste lo quiero hacer. Y el Señor dijo, bueno, pues vamos para allá. Y ahí fue que la cosa se puso dura, hermano. Un día estaba yo en un congreso, y en el congreso nos dieron un receso de 10 minutos para ir al baño y tomar un café, porque era todo un día de predicación. Y vino una amiga mía, hermana mía en Cristo, y me dijo, hermana, en esos 15 minutos yo quiero que usted me lleve a mi hija al médico, porque tienen que chequearme una inyección que ponen allá para chequear. No sé si aquí la hacen esa inyección, que es para chequear como la piel, si no tiene nada en los pulmones. En fin, tenían que chequearle el brazo. Gloria a Dios. ¿Y saben qué ocurrió, mis amados hermanos? Que yo no quería ir con ella en esos 10 minutos, porque yo quería relacionarme con los demás hermanos y dar a conocer mi programa, conociendo la verdad. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo, ¿tú no te quieres parecer a Jesucristo? Entonces tienes que entender que esto se trata de servir y no de ser servido. Levántate y anda, si quieres ver la gloria de Dios. Hermanos, y me fui en esos 10 minutos a llevar a la hermana. Y cuando regresé, hermanos, para la gloria de Dios, obtuve una mención especial en el Congreso, algo que yo no me esperaba. Aquí hay una hermana que se llama Kilsi, y ahí había más de 500 personas, y yo, ¿pero quién será? No seré yo. Sí, una hermana que se llama Kilsi, que estudia aquí en esta escuela cristiana y se ha destacado con sus calificaciones. Queremos aprovechar para felicitarla. Yo me pregunto, ¿hubiese hecho Dios lo mismo conmigo de honrarme si yo no hubiese obedecido la voz del Espíritu de Dios? Si no me hubiese levantado para servir, si me hubiese quedado cómoda en la silla, ¿hubiese Dios hecho lo mismo? No. Luego, en otra actividad, una hermana me enseñó una llave. Me dijo, mira, hermana, esa llave. ¿Usted qué es eso? Dije, una llave. Me dice, hermana, esa es la llave del carro mío, para que me lo mueva. Pero, hermana, yo nunca he visto su carro. Hermana. Y me dice ella, es de Miami, con una placa de Miami. Búscalo en el mall. Y en el mall habían más de 300 carros. Y yo dije, Señor, y esto es lo que significa parecerse a ti. Y el Señor me dijo, sí, eso es lo que significa parecerse a mí. Servir y no ser servido. Y tuve que perderme, según yo, la prédica para ir a llevarle ese mensaje, para ir a buscarle el carro a la hermana. Gloria a Dios. Quiero despedirme con las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulos 3, los versículos del 11 al 20. Escuchen bien lo que dice Pablo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo tampoco pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, en fin, de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Iglesia, con estas palabras me despido y le digo: Cristo viene pronto. Olvídate de las cosas materiales, olvídate del flow, olvídate del brillo, olvídate de la prosperidad y enfócate en Cristo, en santificarte, iglesia, en perfeccionarte, iglesia, en buscar el rostro de Dios. Ven a la iglesia por Jesucristo y no por los panes y los peces. Ven a la iglesia a perfeccionarte. Aguanta tu proceso y vas a ver la gloria de Dios. Aguanta tu proceso y vas a ver la gloria de Dios. Yo estoy aquí desde la ciudad de Nueva York, la ciudad del invierno donde hace frío, y aquí estoy por Jesucristo, sudando la gota gorda, dispuesta a perder todo glamour, dispuesta a verme fea, para que Él sea el único que brille, Él sea el único que se lleve toda la gloria y toda la honra. Él sea el único, gloria a Dios.